En el día de hoy vamos a comenzar nuestro estudio del segundo capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y en él vemos que las personas que se justifican a sí mismas serán juzgadas por Dios. Pablo indica 6 grandes principios por los cuales Dios los juzgará. En el primer versículo de este capítulo 2, el apóstol dice, «Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo». Podemos decir aquí que este es un tema muy importante en este capítulo. En el capítulo 1, el apóstol reveló la maldad del hombre, mientras que aquí en el capítulo 2 se revela a los que se justifican a sí mismos. Debemos notar aquí que él no está hablando de la salvación, sino que el tema es el pecado y la base por la cual Dios juzgará al hombre. Estos 6 principios de juicio no son las bases de la salvación, son más bien las bases para el juicio. Ahora, yo no sé lo que usted piensa, amigo oyente, pero yo no quiero ser juzgado por Dios. Y le doy gracias a Dios por el Salvador que ha provisto. La Escritura presenta el Evangelio como el único medio para obtener la vida eterna. Al rechazar al Hijo de Dios, traemos inmediatamente sobre nosotros el juicio de Dios, y el único veredicto es el de ser declarados culpables. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 12, nos dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24, el Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida». Y escucha ahora lo que Jesús dijo después de las tan conocidas palabras allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, donde por lo general nos detenemos, pero donde Él dice en el versículo 17, «Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él». Y en el versículo 18 dice, «El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios». Y luego más adelante en el mismo capítulo 3 del Evangelio según San Juan, dice en el versículo 36, «El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él». Así que los que no tienen a Cristo hoy ya están perdidos. Usted puede ser una persona religiosa, también puede ser una persona buena, pero sin Cristo, amigo oyente, está totalmente perdido. Y ahora, aquí en el capítulo 2 de su carta a los Romanos, Pablo dice, «Por lo cual eres inexcusable, oh hombre». Ahora, la palabra hombre en esta frase es usada en sentido genérico. Puede entenderse por ella hombre o mujer. En ella se incluye tanto a los judíos como a los gentiles, y se refiere a los seres humanos en general. El ser humano, quienquiera que seas, tú que juzgas, dice. Ahora, al usar esta expresión, el apóstol pasa de un término general a uno específico, de aquello que representaba a la humanidad en general a una persona, pero aún lo limita a aquellos que juzgan a otros. La palabra usada para juzgar aquí lleva consigo la idea de juzgar, pero con la intención de declarar a la otra persona culpable. O sea que podría leerse así, quienquiera que seas tú que condenas. Aquí entonces se nos hace la pregunta de cuál sería la actitud del creyente en el día de hoy hacia esa clase de personas que han sido mencionadas en el capítulo 1 de esta carta a los Romanos. Y debería ser esta: nosotros deberíamos desear que todos ellos llegaran a salvarse. Y nosotros debemos tratar de llevar el Evangelio hacia ellos. Deberíamos ser como esas personas mencionadas en el antiguo himno que dice, «Rescata al que perece, cuida del que muere, arrebata a los del pecado. Llora por los que están errados, levanta al caído, háblales de Jesús, potente para salvar». Y esa debe ser nuestra actitud, la de querer que ellos sean salvos. Pero aclarando bien ante ellos que necesitan ser salvos y que necesitan ser librados de ese terrible pecado de perversión e inmoralidad. Bien, tenemos ahora que tener cuidado cómo leemos porque podemos llegar a una conclusión errada, porque dice aquí, «Porque tú que juzgas haces lo mismo». Ahora la palabra en griego aquí es auta, de donde proceden palabras como automóvil
y cosas por el estilo. Ahora, cuando Pablo usa la expresión lo mismo, no quiere decir cosas idénticas, sino cosas que son tan malas a los ojos de Dios como las cosas que hacen los depravados y perdidos y que son ofensivas al pecador culto y refinado. Una persona que no era salva dijo una vez que el infierno no podía ser calentado lo suficiente como para juzgar a una persona como Hitler. Ahora esta persona que así hablaba estaba juzgando a Hitler, estaba tomando el lugar de Dios. Decía que Hitler no debía vivir. Y hay muchos otros que hoy en día condenan a los que tienen ideas políticas ateas y condenan a los radicales. Pero es necesario aclarar que nosotros estamos haciendo lo mismo y somos culpables por hacer esto. Ahora quizá alguien diga, un momento, yo no hago esas cosas. Bueno, permítanos decirle entonces que usted está sentado juzgando a aquellas personas que no están en su mismo nivel. Usted está usando los patrones de la sociedad de nuestro tiempo. Y si alguien no llega a los niveles que han sido establecidos en su pequeño grupo, pues créanos que se le condena. Conocemos a muchos que si una persona se presenta delante de ellos fumando un cigarrillo, ellos lo enviarían a lo más profundo del infierno. Podemos decir que esto hoy en día es peor que hablar mal de los demás y es peor que ser deshonesto. Hay algunas iglesias inclusive en las cuales se puede pasar desapercibido si uno es mentiroso o si uno se dedica a la chismografía, pero que inmediatamente es señalado si uno fuma un cigarrillo. Ellos le condenarían. En efecto, uno toma esa posición de condenar a los demás cuando juzga a los demás. De la misma manera, Dios está diciendo que si usted cree que tiene el derecho de juzgar a los demás con sus propias normas, entonces Él también tiene ese derecho. Él, Dios, puede juzgarle a usted según sus propias normas, no según las normas suyas. Y es así como Dios juzga, según sus normas divinas. Muchas personas piensan que son agradables a Dios. Alguien dijo que si nosotros pudiéramos vernos como Dios nos ve, no podríamos soportarnos. Amigo oyente, somos detestables, repugnantes, somos pecadores perdidos. ¿Qué es lo que podemos contribuir para el cielo? ¿Cómo podemos adornar ese lugar? Nos da la impresión de que algunas personas piensan que el cielo será un lugar mejor cuando ellos lleguen allá. Pero si la tierra no ha sido mejorada por su presencia en ella, ¿cómo pueden ellos pensar que mejorarán el cielo? Amigo oyente, usted está tratando de negar a Dios el mismo privilegio que usted tiene de juzgar a los demás. Dios le juzgará, y Él no va a juzgarle según las normas suyas, o las normas por las cuales usted juzga a otros. Él le juzgará según sus normas divinas. ¿Le empieza a conmover esto, amigo oyente? Pues debería hacerlo, porque yo me di cuenta que no puedo alcanzar esas normas, las normas de Dios. Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 2 de la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo indica el primer gran principio. Leamos este versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Sabemos que el juicio de Dios es según la verdad, según la realidad. Hay tantas personas, inclusive miembros de iglesias en estos días, que viven en un mundo imaginario. No quieren oír la verdad del Evangelio. Hay muchas personas pías, santas, que dicen, ¿sabe usted? Me gustaría mucho estudiar la Biblia. Me gusta tener un estudio bíblico. Y luego, cuando comienzan a estudiar la palabra de Dios, se dan cuenta que no es lo que ellos pensaban. Les pasa lo que le pasó a Juan allá en el libro de Apocalipsis. Cuando comenzó a ver el juicio de Dios, al principio era algo conmovedor, emocionante, era dulce en su boca. Pero cuando comió el pequeño libro, le dio indigestión, fue amargo en su vientre. Y hay muchos creyentes en nuestros días, quiero decir, miembros de iglesias, que dicen que quieren tener estudios bíblicos, pero no quieren la realidad, no quieren ni siquiera mirar a la verdad. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Este es uno de esos grandes principios. Ahora, estos son los principios de juicio y no son los principios de salvación. El hombre tiene el conocimiento de que será juzgado por un poder más grande. Y el próximo juicio de Dios es algo que toda persona sin Cristo llega a negar o a temer. Las Escrituras son claras al respecto. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 31, dijo a los atenienses, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
Pablo había debatido con Félix sobre la justicia y el juicio venidero. Félix se sobresaltó mucho con esto, pero no quiso oír otro sermón. El juicio de Dios es un contraste con el juicio del hombre. El hombre no tiene conocimiento de todos los hechos y su juicio es parcial y prematuro. El juicio de Dios, en cambio, contempla todos los hechos. En algunos lugares donde se recoge algodón, por ejemplo, hay personas que recogen el algodón y lo llevan a pesar para comprobar cuánto recogieron. La persona que pesa el algodón no pregunta cómo lo recogieron, ni dónde, ni a quién pertenecía. Él simplemente lo pesa. Y Dios dice allá en el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 27, que somos pesados en balanza en la palabra de Dios. Creemos que el gran error de la persona de cultura es el de creer que la persona depravada debe ser juzgada, pero que él debe escapar al juicio porque es diferente. La gran mayoría piensa que Hitler y Stalin y otros, por ejemplo, deben ser juzgados, pero que ellos deben escapar. Amigo oyente, Dios juzgará al hombre por lo que él es en sus ojos. ¿Quiere usted estar delante de Dios en esas condiciones? Yo, por mi parte, no deseo estar así. Notemos ahora lo que Pablo dice aquí en el versículo 3 de este capítulo 2 de la Epístola a los Romanos. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? No sé si usted habrá notado, amigo oyente, pero todo criminal encarcelado siempre piensa que es inocente, que no debe ser castigado. Ninguno de ellos se cree culpable. Parecería que todos los que están detrás de las rejas son todos inocentes. Todos ellos piensan que los deberían dejar en libertad. Todo hombre piensa así, y Goethe señaló 4 maneras de escapar del juicio. Una manera es que el criminal piensa que su ofensa no será descubierta. En segundo lugar, si es descubierto, piensa que puede escapar a las autoridades. Puede quizá cruzar la frontera y huir. La tercera manera es que si llega a ser arrestado, puede salir libre gracias a alguna falla técnica en la conducción de su juicio. Y la cuarta manera es que si lo llegan a condenar, tal vez él puede escapar de la prisión y permanecer oculto. Y amigo oyente, ninguno de esos caminos está abierto para usted cuando llegue ante Dios. Su ofensa será descubierta. Usted no puede escapar a su autoridad. No habrá ninguna falla técnica en el juicio y nunca escapará de la prisión. ¿Cómo escaparemos si despreciamos una salvación tan grande? Dice la Epístola a los Hebreos. Luego dice Pablo aquí en el versículo 4 de este capítulo 2 de la Epístola a los Romanos: ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Debemos reconocer que la bondad de Dios es algo que nos debería hacer caer de rodillas ante Él. Pero en lugar de eso, empuja a los hombres lejos de Dios. David estaba preocupado por la forma en que prosperaban los malos. Dios parecía que no hacía nada. Y allá en el Salmo 73, versículos 3 y 4, David dice: Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Luego sigue diciendo el versículo 5 del mismo Salmo 73, No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y en los versículos 9 y 17 dice, Ponen su boca contra el cielo, y su lengua pasea la tierra, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Amigo oyente, ellos serán juzgados. Ahora, si usted es una persona perdida, no crea que soy un predicador que le va a quitar algo. Quizás alguien diga, quizá a usted le gustaría acabar con todo el licor en nuestros países. Bueno, creo que sería bueno quitarlo, pero no estamos en esa clase de actividad. Porque queremos decirle al hombre perdido que si no ha confiado en Cristo y su única esperanza está en esta vida, entonces trate de sacar todo lo que pueda de esta vida. Beba todo lo que pueda, peque todo lo que pueda, porque puede usted estar seguro que luego no tendrá ninguna de esas cosas. Será mejor que logre todo eso ahora, si esa es la forma en que quiere vivir. Coma, beba, diviértase, mañana morirá. Pero amigo oyente, usted necesita un Salvador porque Dios juzgará, y la bondad de Dios debe guiarle hacia Él. Pero Él sigue diciendo aquí en el versículo 5 de este capítulo 2 de la carta a los Romanos, Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira,
y de la revelación del justo juicio de Dios. Muchos de los que nos escuchan hoy y que no son salvos, saben que Dios ha sido bondadoso con ellos. Dios los ha bendecido, pero eso no los ha traído a Él, ¿verdad? Permítanos decirle, amigo oyente, que eso hace que el juicio sea peor. Cuando usted piensa en los pobres que están padeciendo de hambre allá en la India y en las abundantes bendiciones que usted tiene siendo pecador y perverso, ¿piensa acaso que Dios no le juzgará? ¿Piensa que de alguna manera logrará escapar? Amigo oyente, la misma bondad de Dios le tendría que llevar al arrepentimiento. Y llegamos ahora al versículo 6, y encontramos aquí el segundo gran principio. Leamos este versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amigo oyente, Él recompensará a cada hombre según sus obras. Justicia absoluta es el criterio usado en el juicio del Señor. Las obras del hombre están ante Dios en su santa luz. Ninguna persona en su sano juicio quiere ser juzgado de esta manera. Tenemos el ejemplo de Cornelio. Él era un hombre bueno y sin embargo estaba perdido. Ahora en el versículo 7 leemos, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Y tenemos aquí una serie de cosas que serán juzgadas. Y estas serán las cosas por las cuales los juzgará Dios. Ahora no vamos a detenernos aquí por ahora, pero vamos a leer los versículos 8 hasta el 11. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y aquí en este versículo 11 tenemos el tercer principio por el cual viene el juicio de Dios. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Este es uno de los grandes principios del Antiguo Testamento. Allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17, leímos, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. A Dios, amigo oyente, no se le puede comprar. Y Dios no hace acepción de personas. Simón Pedro se dio cuenta de esto cuando entró al hogar de Cornelio. Y permítanos decirle otra vez que la palabra de Dios hace mención de esto. Para Dios, amigo oyente, no hay favoritos. Él no tiene hijos mimados. Todos los hombres son iguales para Él. La justicia tiene los ojos vendados no porque sea ciega, sino para no ver la diferencia entre el rico y el pobre. Todos deben ser iguales delante de ella. Membresía en la iglesia, o pertenecer a una buena familia, o ser un ciudadano destacado, y aun teniendo un credo fundamentalista, no le da a uno ninguna ventaja delante de Dios. ¿Tiene usted un Salvador? ¿O no tiene un Salvador? Luego leemos aquí en el versículo 12 de este capítulo 2 de la epístola a los Romanos, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y este es otro gran principio por el cual Dios juzga hoy. Y notemos lo que dice el versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Quisiéramos tener más tiempo para poder hablar sobre esto. Los paganos están perdidos sin la ley. Muchas personas dicen que están perdidos porque no han aceptado a Cristo como Salvador o porque no han oído acerca de Cristo. Amigo oyente, ellos están perdidos porque son pecadores. Esa es la condición en la que se encuentra toda la humanidad. Los hombres no son salvos por el conocimiento que tienen. Ellos son juzgados por el conocimiento que tienen, y esto no quiere decir simplemente los oidores de la ley. Muchas personas piensan que si ellos simplemente dan su aprobación al Sermón del Monte y piensan que es un documento muy bueno, pues eso quiere decir que ya son salvos. Pero amigo oyente, eso no es así. Eso no tiene ninguna base. En el versículo 15 encontramos el quinto de los grandes principios. Pero leamos también el versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos.
Dios juzgará a los paganos por su propia conciencia. Nosotros muchas veces pensamos que de alguna manera u otra los paganos no serán juzgados, por el simple hecho de no tener entre ellos la revelación. Pero lo que ocurre es que ni siquiera están viviendo según el conocimiento que ellos ya tienen. Y Dios los juzgará según esa norma. Ahora el versículo 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esa es la norma o base para el juicio. La idea de que yo seré salvo porque soy un hombre bueno o porque creo que soy bueno no es válida, amigo oyente. Dios juzgará a los que se creen buenos, y Él los juzgará basándose en el principio de lo hecho por Cristo en lo más profundo del corazón humano. ¿Desea usted que los secretos de su corazón sean hechos públicos? No las cosas hermosas que ha dicho, sino los pensamientos inmundos que ha pensado. Todo eso será dado a conocer. Yo le doy gracias a Dios porque tengo un Salvador. Tenemos ahora delante de nosotros que Dios juzgará a los religiosos y a los judíos especialmente porque la de ellos es una religión dada por Dios. Ellos serán juzgados. Pero vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Continuaremos la consideración de este aspecto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos estudiando hoy el capítulo 2 de esta epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Y recordará usted que en este segundo capítulo, Pablo indica que la gente buena es pecadora. Y también indica las normas por las cuales Dios los juzgará un día. Vimos en el programa anterior los 6 grandes principios que Pablo indica por los cuales Dios juzgará a quienes se justifican a sí mismos. Y Dios no estará observando solamente las cosas buenas, es decir, que uno es maestro de la escuela dominical, o que es generoso con lo que tiene y que es bueno con los vecinos. Todo eso es bueno y elogiable. Pero Dios lo juzgará, amigo oyente, según lo que usted piensa, según su chismografía o de acuerdo con los pensamientos que usted tiene y que nadie más conoce. Pero Dios sí los conoce y sabe que eso no es cosa verdaderamente limpia. Y esa será la manera en que Dios le juzgará, ya que no habrá acepción de personas. Tenemos ahora delante de nosotros que Dios juzgará a los religiosos también y a los judíos especialmente, porque la religión de ellos es una religión dada por Dios mismo. Ellos serán juzgados. Y dice Pablo aquí en los versículos 17 y 18 de este capítulo 2 de la carta a los Romanos, He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Ahora esas eran las cosas de las cuales se podían jactar. Y Pablo habla sobre el hombre religioso porque él lo conocía muy bien. Él mismo había sido uno de ellos, y él había sido miembro del judaísmo de la nación de Israel. En realidad, creemos que esa es la única religión dada a los hombres por Dios, porque no consideramos al cristianismo como una religión. Lo consideramos una persona, porque usted, amigo oyente, simplemente tiene o no tiene a Cristo. Una de las dos. Y Pablo continúa diciendo aquí en los versículos 19 y 20, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Pablo, pues, mira a ese hombre y le hace ciertas preguntas que encontramos aquí, comenzando con el versículo 21. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Usted, amigo oyente, que es miembro de una iglesia, permítanos ser francos con usted. Permítanos preguntarle, ¿está usted viviendo de acuerdo al conocimiento que tiene, de acuerdo a la palabra de Dios, o está haciendo usted simplemente una profesión de todo eso? Cada persona conoce dentro de sí que no alcanza a llegar hasta la gloria de Dios. Su religión le puede revelar hoy grandes principios, pero ¿está usted viviendo de acuerdo a esos principios? ¿Los está cumpliendo? Hemos visto aquí una religión dada por Dios, y por más de un milenio esta gente trató de seguirla, pero se dieron cuenta de que no podían hacerlo. No podían alcanzar las normas establecidas por Dios. Y usted, amigo oyente, tampoco puede hacerlo. La religión no le puede salvar. Solo Cristo le puede salvar. Él es el único Salvador. La religión no es salvadora. Tampoco su membresía en la iglesia ni su fundamentalismo. Cristo es el Salvador. Y usted, amigo oyente, o bien tiene a Cristo en su corazón o no lo tiene.
confía en Él o no confía. La norma por la cual Dios juzga al hombre, amigo oyente, no es la base por la cual Él salva. Cristo es el Salvador. La religión le condena. Hay muchos entre nosotros, los predicadores, que nuestro predicar es mejor que nuestras vidas. En cierta ocasión un predicador estaba conversando con un amigo, y este amigo le dijo con toda franqueza que él pensaba que no era muy buen predicador. Ante esa declaración, el pastor le respondió: pero mi predicación es mucho mejor de lo que yo soy. Y creemos, amigo oyente, que eso es cierto en la mayoría de nosotros. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está hablando en forma específica. Y ahora dice en el versículo 22, ¿tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? Hay muchas personas en estos días que actualizan esto. El judío fue curado en cuanto al oro allá en Babilonia, y hasta donde entendemos, nunca se entregó a la idolatría, pero nunca le molestó hacer negocios con las cosas que salían de templos paganos, y vendía esas cosas como asunto de negocio. Y encontramos en nuestros días a ciertos creyentes que están involucrados en ciertos negocios, en asuntos que en realidad son condenados por sus iglesias, pero en sus negocios lo practican. El apóstol Pablo toma 3 pecados comunes, y estos son los más comunes en nuestros días, aún entre creyentes. La inmoralidad por un lado. Este es un pecado cometido contra otros. Luego, la sensualidad, un pecado contra uno mismo. Y la idolatría, es decir, un pecado contra Dios. En el capítulo 1 de esta epístola a los Romanos, el apóstol Pablo habló de cada uno de ellos. La idolatría fue un clímax terrible para el judío, y diremos de paso que él no podía haber ido más allá de eso. Pero en el día de hoy creemos que hay que ponerlo en el siguiente orden: inmoralidad, pecado contra otros; sensualismo, pecado contra uno mismo; e idolatría, pecado contra Dios. Y también cualquier cosa que pone en ridículo a Dios, y aún nuestras vidas, cuando se supone que estamos representando a Jesucristo. Pero ¿cuántas veces fracasamos usted y yo y terminamos poniendo en ridículo a la persona de Jesucristo, amigo oyente? A mí no me gusta ver cuadros o dibujos de Cristo, pues nosotros somos un evangelio escrito en carne propia, en el corazón, y eso es lo que el mundo ve. Usted, amigo oyente, está escribiendo un evangelio. Alguien está allí. Usted está escribiendo un evangelio, un capítulo cada día con las cosas que usted hace y las palabras que usted dice. Los hombres están leyendo lo que usted escribe, ya sea fiel o no. Entonces, ¿cuál es el evangelio según usted mismo? Y así es como muchas veces nosotros ponemos en ridículo a la persona de Jesucristo. Como dice aquí Pablo en los versículos 23 y 24, ¿tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Estos son los pecados que Pablo está mencionando aquí. Ahora, Pablo trata algo que es de vital importancia. Continuemos leyendo el versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ahora, la circuncisión era la divisa, era la señal del sistema mosaico. Y amigo oyente, eso era todo lo que era. El rito en sí mismo no tenía mérito alguno, era solo un distintivo. Y ese distintivo indicaba que el hombre tenía que creer en algo. Para ellos el transgredir la ley y ser circuncidado, en realidad cambiaba la situación y traía descrédito. Y lo que debía ser sagrado se volvía impuro. Traigamos esto ahora al presente, y aunque esto vaya a herir a algunos, debemos decirlo. Quizá usted no debería escuchar esto, pero note usted lo siguiente. El bautismo es justamente un sacramento de la Iglesia. Hay algunas denominaciones que practican el bautismo por aspersión. Pensamos nosotros que la inmersión los manifiesta mejor, pero no se precipite usted a ninguna conclusión todavía porque deseamos que escuche lo que tenemos que decir. El bautismo por agua es justamente un sacramento de la Iglesia. Es la expresión pública de la obra de Dios en el corazón de una persona. Pero es una burla si la persona que es bautizada no da evidencia de haber sido salva. Hay muchas personas hoy en día que se unen a una iglesia y por su manera de vivir solo traen descrédito a la causa de Cristo. Ponen en ridículo la membresía en una iglesia. Y eso es precisamente lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Escucha ahora cuando él dice aquí en el versículo 26 de este capítulo 2 de la epístola a los Romanos, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Permítanos usar otro ejemplo.
Si una mujer o un hombre pierde su anillo o aro de matrimonio, ¿quiere decir eso que vuelve a ser soltera o soltero? El matrimonio, amigo oyente, es mucho más que un simple anillo o aro de matrimonio, aunque este es un símbolo del mismo. Veamos ahora lo que dice Pablo aquí en el versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que el llevar el anillo de matrimonio habla de algo sagrado, y el ser infiel con aquello que representa hace del anillo de matrimonio un objeto de deshonra. Lo que Pablo está diciendo entonces es que la circuncisión debe representar algo. Así es que la ley ha establecido que la circuncisión es en realidad en el corazón. Moisés dice allá en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y concluye el apóstol Pablo en este capítulo 2 de esta epístola a los Romanos diciendo aquí en los versículos 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y eso es lo que Dios dijo a estas personas. Eso nos prepara entonces para considerar ahora el capítulo 3 de Romanos. Al principio de esta serie dije que me sentía verdaderamente inadecuado cuando se trata del estudio de la epístola a los Romanos. Especialmente en el día de hoy, necesito de sus oraciones, ya que este tercer capítulo de Romanos es uno de los más difíciles de la Biblia. Note usted lo que dice Pablo aquí en el primer versículo de este capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? La palabra aprovecha aquí tiene el significado de algo que sobreabunda, algo que sobra, que tiene excedente. Y tiene que ver con la divisa exterior del convenio especial que hizo Dios con los judíos, es decir, la circuncisión. Parece que Pablo está en peligro de borrar una distinción que Dios hizo. La pregunta es, si los judíos y los gentiles son iguales ante Dios, ¿cuál es la ventaja del judío y cuál es el beneficio de la circuncisión? Permítanos aquí leer lo que dijo el doctor James Stifley. Dice él, si la circuncisión en sí misma no provee justificación, y si la incircuncisión no la previene, ¿qué provecho hay en ella? Una distinción que hizo Dios entre los hombres parece después de todo no existir. Ahora creemos que este mismo interrogante se escucha constantemente en el día de hoy. Lo escuchamos porque decimos en las predicaciones del Evangelio que la membresía en una iglesia no tiene ninguna ventaja en cuanto a la salvación. Cualquier rito o ritualismo presente no tiene ningún significado en lo que concierne a la salvación. Dios dirige al mundo hacia la cruz. Él no le dice que se una a un grupo o que haga alguna otra cosa. Lo que Dios le dice al pecador perdido es que crea en el Señor Jesucristo para ser salvo. Y mientras la persona no haga eso, Dios no tiene nada más que decir. Ahora, luego de ser salvo, entonces Dios le hablará, creemos, sobre la membresía en una iglesia, y también le dirá lo concerniente al bautismo. Algunas personas preguntan, entonces mi iglesia, mi credo, mi membresía, mi bautismo, ¿no me ayudan en cuanto a mi salvación? Y la respuesta, amigo oyente, es simplemente no. No le ayuda en lo concerniente a la salvación, pero cuando uno ya es salvo, entonces estas cosas son como un distintivo, como una señal, y son un medio para comunicar al mundo quién es usted. Pero si uno no mantiene un buen testimonio, entonces la membresía en la iglesia y su bautismo llegan a ser una vergüenza, y en lugar de ser sagrado, se constituye en profano. Ahora, en el versículo 2 del capítulo 3 de esta epístola a los Romanos, el apóstol Pablo contesta este interrogante de ¿qué ventaja tiene pues el judío? Preste atención cuando leemos aquí lo que Pablo dice en el versículo 2. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahora, lo que dice Pablo en efecto es que sí, que los judíos tenían una ventaja, pero esa ventaja también traía una responsabilidad. Y debemos prestar mucha atención a esta ventaja, porque en nuestros días hay mucha confusión al respecto, mucho más que en cualquier otra área.
Hay algunos profesores de seminarios teológicos en la actualidad que no hacen ninguna diferencia entre el judaísmo del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Pablo está aclarando aquí que Dios no solo dio a Israel oráculos o profetas quienes se encargaban de comunicar las Escrituras, sino que en la palabra de Dios había algo especial para ellos, y que Dios no ha concluido aún con la nación de Israel. Es interesante escuchar a los teólogos contemporáneos cuando tocan este punto en particular o esta pregunta, ¿tiene Dios un futuro para Israel? Y amigo oyente, si Dios no tiene un futuro para Israel, entonces Él no tiene un propósito para usted tampoco, porque eso se basa en la misma palabra de Dios. Y Dios cumplirá lo que ha prometido allá en Juan capítulo 3 versículo 16. También Dios llevará a cabo el pacto que hizo con Abraham allá en el capítulo 12 de Génesis. Preste atención ahora a lo que escribió el Dr. Stifler en referencia a Israel. Dice el Dr. Stifler, la ventaja no consiste en que Dios sembró judaísmo y el mundo cosechó cristianismo. Eso borra el judaísmo. En primer lugar, fue a ellos a quienes se les confió los oráculos de Dios. Esto no quiere decir que fueron hechos simples depositarios de la Biblia, sino que Dios les dio como judíos promesas que aún no han sido cumplidas y que son de ellos en particular. En el Antiguo Testamento, el registro de sus artículos no contiene ninguna promesa de o para la iglesia como una organización. No predice una iglesia. Simboliza un reino en el cual los judíos serán sus dirigentes y donde no perderán su identificación nacional como lo hace en la iglesia. Hasta aquí lo que escribió el Dr. Stifler. Amigo oyente, creemos que esa es una de las declaraciones más profundas hechas en cuanto a la voluntad de Dios. Ahora el Dr. Adolfo Saffer, un judío convertido, hizo la siguiente declaración. Escuche usted. El punto de vista que es tan prevalente de que Israel es un tipo de la iglesia, y ahora que ese tipo ha llegado a cumplirse, desaparece de nuestro horizonte, está completamente fuera del contenido de las Escrituras. Israel no es un tipo cumplido y absorbido en la iglesia, sino la base en la cual descansa la iglesia. Hasta aquí la declaración del Dr. Saffer. Esa es una declaración muy importante, y eso es lo que Pablo está diciendo aquí en su epístola a los Romanos. Que los judíos tienen una gran ventaja. Dios tiene un futuro para ellos, y su falta de fidelidad no destruirá la promesa hecha por Dios. Escuche usted lo que dice aquí en el versículo 3 de este capítulo 3 de esta carta a los Romanos. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Ahora esta puede ser otra objeción que puede aparecer. Y el apóstol Pablo la enfrenta refiriéndose al primer versículo. Si la ventaja del judío no alcanzó el objetivo buscado, ¿quiere decir entonces que la fidelidad de Dios hacia su pueblo ha sido anulada? Al fracasar los judíos, ¿no debería fracasar Dios también? La promesa de Dios de enviar un redentor para Israel no fue derrotada por el rechazo y la desobediencia de los judíos. Todas las promesas en cuanto al futuro de la nación de Israel serán cumplidas para su gloria a pesar de su incredulidad. Ahora, amigo oyente, quizá no sea de su agrado, pero yo le doy gracias a Dios que sus promesas para mí no dependen de mi fidelidad. Gracias a Dios por eso. Yo estaría perdido por mucho tiempo. Gracias a Dios por su fidelidad. Escucha ahora lo que Pablo dice aquí en el versículo 4 de este capítulo 3 de su epístola a los Romanos. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. En otras palabras, el incrédulo que presenta este interrogante es mentiroso y Dios lo presentará un día como tal. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios es verdadera y no puede ser cambiada. ¿Se da cuenta usted, amigo oyente, de cuán importante es esto? El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Es muy malo el no creer hoy que Dios dio a su Hijo para morir por usted, amigo oyente. Permítanos decirle lo malo que es esto. Usted simplemente hace de Dios un mentiroso, y por supuesto no es muy halagador llamar a alguien mentiroso. Pero eso es lo que usted hace cuando rechaza a su Hijo. Notemos ahora el versículo 5 de este capítulo 3 de la epístola a los Romanos.
Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Debemos destacar aquí lo siguiente. Si mi iniquidad revela la maravillosa e infinita fidelidad de Dios en su gracia, ¿tiene entonces Dios el derecho de juzgarme? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. De paso, digamos que eso fue lo que dijo el doctor David Brown hace algunos años cuando señaló: esto aclara que los perdidos en el tiempo de Pablo entendían que éste estaba predicando la salvación por la gracia de Dios. Maravilloso, ¿no le parece, amigo oyente? Veamos ahora lo que dice Pablo aquí en el versículo 6. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Ahora esto es lo que Pablo dice aquí. El judío de esa época creía que Dios juzgaría a los gentiles. Y si usted quiere arguir en esa base absurda de que Dios no tiene el derecho de juzgarnos porque nosotros solo revelamos la gracia de Dios, entonces Dios no tendría el derecho de juzgar a nadie porque los demás revelaron algo de la gracia universal de Dios. Pero usted que nos escucha, amigo oyente, aun cuando sea incrédulo, piensa que los demás deben ser juzgados. Quizá piensa que usted personalmente no deba ser juzgado, pero que los demás sí deberían serlo. Y todos piensan así. Tenemos ese sentir dentro de nosotros, y Dios es quien lo ha puesto allí. Y eso es muy importante de notar. Ahora Pablo concluye esta sección y luego comienza otra parte, la cual nosotros tomaremos oportunamente. El apóstol Pablo comienza una sección que es de suma importancia para nosotros. Él finaliza la parte sobre el pecado, la acusación de Dios declarando a los judíos y a los gentiles culpables. Veamos lo que declara aquí en el versículo 9 ahora. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ya lo hemos dicho antes, amigo oyente. Pablo no está tratando de probar que el hombre es un pecador. Él está más bien señalando algo que es obvio ya. Él ha declarado que no hace ninguna diferencia hoy qué o quién es usted, pobre o rico, bueno o malo, en alta o baja posición social. Todos estamos bajo pecado. Es importante ver esta declaración de lo que quiere decir estar bajo pecado. El hombre es un pecador en 4 maneras distintas. El hombre es pecador por hecho, y el hombre es pecador por naturaleza. Pecar no hace a los hombres pecadores. Pecamos porque somos pecadores. El hombre es pecador por imputación, y eso lo veremos más adelante en el estudio de esta epístola a los Romanos. Y el estado del hombre es bajo pecado. Nosotros estamos en un estado como ese. Cuando uno viaja de un estado o provincia a otra, las leyes cambian, y lo que era legal en un lugar quizá no lo sea en un lugar distinto. Las leyes de tránsito cambian de un lugar a otro, y el límite de velocidad varía según las leyes del estado o provincia local. Y si voy muy rápido manejando en cierto lugar, la policía puede detenerme y castigarme por hacerlo, pues estoy bajo la condenación de sus leyes. En el mundo en que vivimos hoy, amigo oyente, todos los hombres están bajo condenación. Usted y yo vivimos en ese estado. Hay diferentes maneras de vivir, algunas mejores que otras, pero todos estamos bajo el pecado en estos días. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Continuaremos considerando este capítulo 3 de la Epístola a los Romanos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Esperamos, amigo oyente, que en el espacio de hoy lleguemos a la conclusión de esta sección sobre el pecado que menciona el apóstol Pablo en este 3er capítulo de la carta a los Romanos. Ahora, no hay necesidad de llamar a un médico a no ser que uno esté enfermo. No hay necesidad de buscar a un Salvador a no ser que uno esté perdido. Y el apóstol Pablo nos muestra aquí que el hombre está perdido. Tenemos en este capítulo 3 como un gran cañón, y eso lo veremos más adelante. En primer lugar, Pablo va a dar término a esta sección sobre el pecado, llevando a la humanidad ante el juez de toda la tierra. Y el veredicto de culpable lo hará Dios mismo contra toda la humanidad, contra judíos y gentiles, blancos y negros, hombres y mujeres, pobres y ricos. No hay ninguna diferencia en cuanto a quién es usted. Si usted pertenece a la raza humana, amigo oyente, usted y yo también somos culpables ante Dios. Y luego el apóstol Pablo nos llevará al hospital de Dios. Y es verdaderamente un hospital espiritual. Allí el gran médico nos observará.
A eso llegamos ahora. Pero antes, permítanos decir que contra nosotros se hace 14 acusaciones. 6 de ellas ante el juez, y de las otras 8, el gran médico dice que estamos enfermos. Estamos tan enfermos que nos encontramos al borde de la muerte. Para decir verdad, debemos decir que estamos muertos en delitos y pecados. Esa es nuestra condición. Veremos ahora en el versículo 10 que el apóstol llega a la conclusión de que todos estamos en un estado de pecado en diferentes condiciones. Pero notemos lo que dice acerca de nosotros aquí en este versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Veremos aquí que no hay nadie que haga el bien. Hacer el bien y ser justo es realmente lo mismo. Ahora, ¿qué quiere decir ser justo? Significa el estar bien. ¿Estar bien con quién? Tenemos que estar bien con Dios, conforme a su voluntad. Si usted, amigo oyente, va a estar bien con Dios, debe tener en cuenta que hay una marcada diferencia entre esto y el estar bien con los hombres. Nosotros podemos tener diferencias con algún amigo nuestro. Quizá él tenga razón o quizá la tengamos nosotros. Y tenemos que llegar a alguna clase de acuerdo. Pero, amigo oyente, si usted quiere estar bien con Dios, debe hacerlo según las normas de Él. La salvación de Dios es algo que tomamos o dejamos. Dios no está obligando a nadie a aceptar su salvación. Usted no tiene que ser salvo si no quiere. Usted la puede rechazar. Dios dice, este es mi universo. Yo he trazado un plan de salvación que esté de acuerdo con mi carácter, mi naturaleza, mi plan y mi programa. Aquí está, lo toma o lo deja. Eso es lo que me dijo a mí y eso es lo que le dice a usted en esta hora, amigo oyente. Y si yo fuera usted, yo lo aceptaría. Entonces, el estar bien significa el estar bien con Dios. Un profesor de sociología acostumbraba a preguntar a sus alumnos, ¿cuál es lo correcto o cuál está bien? Y esa era su pregunta. Le gustaba hacerla para ver cómo reaccionaban sus alumnos, y a él le gustaba hacer esta pregunta, ¿qué es lo correcto o cuál está bien? Y preguntaba, ¿quién hará las reglas o normas? Pero ¿sabe una cosa, amigo oyente? Ese profesor no hará las normas ante Dios. Más aún, yo no voy a hacerlas. Y amigo oyente, usted tampoco las hará. Dios es quien hace las normas. El plan de Dios es, tómelo o déjelo. Ese es su programa. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, según las normas de Dios, según sus métodos. Esa es la primera cosa que él dice. Es decir, el primer punto mencionado por el juez. El segundo se encuentra en la primera parte del versículo 11 y dice, no hay quien entienda. En otras palabras, él está diciendo que no hay nadie que actúe según el conocimiento que tiene. Dios no está tratando de esconderse del hombre. Dios se ha revelado. ¿Recuerda usted lo que el apóstol Pablo dijo a los atenienses allá en la colina de Marte? En el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios no está pasando las cosas por alto hoy en día. Él está en un lugar claro y visible, y su salvación también es clara. Eso es lo que Él está diciendo aquí. Ahora, la segunda parte de este versículo 11 dice, no hay quien busque a Dios. Las antologías de la religión dicen que el hombre está buscando a Dios. Esas son cosas falsas. Ha trepado por medio del proceso de la evolución hasta la religión. Pero en realidad podemos decir que la religión es la búsqueda de Dios de parte del hombre. Bueno, él no ha encontrado mucho todavía. No ha avanzado mucho en esa dirección porque va por camino equivocado. Se está apartando de Dios más bien. Ahora, la tercera acusación la encontramos en la primera parte del versículo 12 de este capítulo 3 de la carta a los Romanos, y dice, todos se desviaron. ¿Ve usted? Se han desviado. Dejaron el camino que sabían era el correcto. Quisiéramos ahora dirigirnos a aquel oyente que nos escucha y sabe que no está haciendo lo que debe hacer. Más aún, no lo va a hacer aunque sabe lo que es. Usted, amigo oyente, se ha desviado. Así es la humanidad. Luego dice, en este mismo versículo 12, a una se hicieron inútiles. La palabra aquí, utilizada como inútiles, se refiere a la fruta demasiado madura, podrida. Es decir, se ha echado a perder. Así es la humanidad. El hombre hoy es un montón de fruta putrefacta, corrupta. La papaya es una fruta muy deliciosa, pero cuando la papaya se echa a perder, no hay nada que sea más malo que eso. El hombre no es una fruta jugosa, es una fruta corrupta.
Y eso es lo que está diciendo Dios aquí. Eso es lo que el juez de toda la tierra está diciendo. Luego dice en la última parte de este versículo 12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la cuarta acusación y es una negación triple. La humanidad es como un grupo de viajeros que se ha dirigido en la dirección opuesta a la correcta y no hay quien pueda ayudar al otro. El Señor Jesucristo lo dijo a los líderes religiosos de su día. Allá en el capítulo 15 del Evangelio según San Mateo, versículo 14, dice, son ciegos, guías de ciegos. Y este es el cuadro de la humanidad. Eso es lo que el juez de toda la tierra dice acerca de usted, de mí y de toda la humanidad. Pablo ahora nos traslada al hospital de Dios. Este es un hospital para el espíritu. Y el gran médico dice al observarnos que estamos enfermos espiritualmente. En el versículo 13 vemos lo primero que él dice. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Cuando uno visita al médico en su consultorio, ¿qué es lo primero que él hace? Bueno, cuando me toca visitar al médico, paso a su consultorio y la primera cosa que él me dice que haga es, abra la boca. Luego, ¿qué hace? Bueno, toma una especie de cuchara de madera o paleta, la pone en mi boca y luego observa mi garganta. Y Dios, el gran médico, hace lo mismo con la humanidad. Y usted ya sabe lo que Él dice. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Ha tenido usted alguna vez la oportunidad de oler carne humana en estado de descomposición? En cierta ocasión, el pastor de una iglesia fue llamado por el jefe de policía de su localidad para que le ayudara en la identificación del pequeño cuerpo de una niña que había sido raptada. Su cuerpecito había sido hallado y lo iban a retirar del hoyo donde lo habían puesto. Cuando lo sacaron, el hedor de ese cuerpecito en estado de descomposición era terrible, lo suficiente como para hacer enfermar a una persona que no estaba acostumbrada a esas escenas. Y al leer este versículo pensamos en una escena como esa. Cuando Dios lo mira a usted, amigo oyente, Él no dice, ¡qué persona tan dulce es usted! Alguien dijo, creemos que fue Mel Trotter, si nosotros nos pudiéramos ver como Dios nos ve, no podríamos aguantarnos. Pues bien, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Luego dice, con su lengua engañan. Y ese es el segundo punto. La segunda cosa que el médico dice en su examen al paciente es, saque la lengua. Y eso mismo es lo que dice el gran médico aquí, saque la lengua. Y cuando Dios ve la lengua de la humanidad, es decir, su lengua y la mía, amigo oyente, ¿sabe lo que dice? Dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. En el zoológico de la ciudad de San Diego, en el estado de California, en los Estados Unidos, hay un lugar especial para los reptiles. Tal vez en el zoológico de la ciudad donde usted reside hay un lugar así también. Pues bien, en él se puede observar víboras de cascabel con sus bocas y dientes llenos de veneno. Y uno piensa en la cantidad de veneno que existe en ese lugar. Y sabe, amigo oyente, si usted ahora, o mejor, después de terminar esta transmisión, se dirige a un espejo, puede ver en él una lengua que es mucho más peligrosa que la de las víboras. Todo lo que la víbora puede hacer es matarlo, pero no puede dañar su reputación. En cambio, usted y yo, amigo oyente, tenemos una lengua, y con ella podemos arruinar la reputación de otra persona. Podemos dañar el buen nombre de alguna mujer. Podemos arruinar la reputación de algún hombre. Creemos que una de las peores cosas en algunas iglesias es la cantidad de chismes que por ellas corren. Esos chismes han arruinado la reputación de muchas personas. Aunque muchos de ellos creen que son espirituales, se les tiene que considerar como personas jactanciosas y nada más. Tienen unas lenguas llenas de maldad. Y dice aquí, con su lengua engañan. Y luego dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Ah, amigo oyente, cuánta maldad existe en la boca humana. Qué terrible que es. Cuán terrible puede ser. Hablamos en nuestros días que debemos aprender a hablar en lenguas. Y yo estoy de acuerdo con eso. Únicamente si usted quiere decir la clase de lengua que no dañe la reputación de nadie, que no hiera a alguien hoy. ¡Cuán terrible es la lengua humana, amigo oyente! Lamentablemente este problema existe en muchas iglesias en el día de hoy. Bien, sigamos, leamos ahora el versículo 14 de este capítulo 3 de la Epístola a los Romanos. Su boca está llena de maldición y de amargura. Esta es la cuarta cosa que observa el gran médico. Dice que su boca está llena de maldiciones y de engaños y mentiras. Este cuadro que aquí se nos presenta es también terrible. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, simplemente esto. El hombre tiene la inclinación a maldecir.
Y usted puede escuchar a su alrededor hoy y notar que ese es el vocabulario de todos los hombres, ya sea un trabajador o un profesor universitario. Les gusta más usar un lenguaje profano que cualquier otro lenguaje. Una persona una vez desafió al pastor de su iglesia a salir a la calle, golpear a la primera persona que encontrara, para ver que las primeras palabras serían una maldición. Ahora Pablo continúa con los versículos 15 y 16, donde observamos la quinta cosa. Escuche usted. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. ¿Qué cuadro de la humanidad se nos presenta en este pasaje? Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y aquí tenemos la séptima cosa. No conocieron camino de paz. El hombre no conoce el camino de la paz. Solo tenemos que observar el mundo a nuestro alrededor para darnos cuenta de esto. No es necesario probarlo, solo es necesario leer los periódicos. Notemos ahora el versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y este es el último punto. Parece que el apóstol Pablo resume todos los pecados del hombre en esta declaración. Amigo oyente, ese es el cuadro del hombre de hoy. No tiene temor de Dios. Vive como si Dios no existiera, y en realidad desafía a Dios. ¡Qué cuadro de la humanidad el que tenemos ante nosotros! Llegamos ahora a la última cosa que Pablo dice acerca del pecado. Todavía existen aquellos que dicen, tenemos la ley y vamos a guardar la ley, nosotros la obedecemos. Bien, escuche lo que dice Pablo aquí en el versículo 19 de este capítulo 3 de la Epístola a los Romanos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Usted no puede obtener justificación por medio de la ley. La humanidad no puede entrar por ese camino. El hombre puede asirse de la ley, pero eso no le va a ayudar, no le levantará. Luego el apóstol Pablo hace esta declaración en el versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo quiero retar, quiero desafiar a cualquier persona que cree que tiene que guardar la ley para ser salvo, a que me explique lo que dice este versículo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y eso quiere decir que ningún ser humano podrá ser declarado justo, es decir, ningún ser humano podrá ser salvo, ningún ser humano podrá llenar las normas establecidas por Dios mediante las obras de la ley. Amigo oyente, eso nunca lo puede hacer. Es absolutamente imposible para la humanidad el poder hacerlo. Por las obras de la ley, dice aquí, ningún ser humano será justificado. Y llegamos ahora al final de esta sección. Llegamos al gran cañón que mencionamos anteriormente. Comienza ahora el apóstol Pablo a hablar de la maravillosa salvación de Dios. La justificación por fe es explicada en el resto del capítulo 3. La eficacia de la justicia de Dios para un mundo culpable y enfermo. Queremos que usted note esto aquí porque es de suma importancia para nosotros. Leemos en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahora, esta justicia de Dios aquí no es la justicia de Dios en sí, es decir, su atributo, porque Él no comparte sus atributos con nadie. Dios dice que Él no comparte su gloria con otra persona. Él rehúsa hacer algo así. Por tanto, este no es un atributo de Dios. Tampoco es la justicia del hombre, porque Dios ya ha dicho allá en el capítulo 64 del libro del profeta Isaías, versículo 6, que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Qué es entonces lo que tenemos aquí? Esta justicia es de Dios y es justicia que Él mismo provee. Cristo llegó a ser nuestra justicia. El mismo apóstol Pablo dice allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30, «Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención». Y también dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él». Ahora esto es algo muy importante que debemos observar. Este asunto de la justicia que Dios provee para nosotros pecadores hoy en día. Es muy importante que nosotros reconozcamos que Dios es quien provee esta justicia.
No es algo que usted y yo, amigo oyente, podamos hacer, sino algo que Dios ha provisto para nosotros. Una justicia que Dios demanda, pero que también Él suple. Usted puede notar que esta es una justicia aparte de la ley. Es decir, que no se puede obtener haciendo algo o guardando ciertas reglas, ni siquiera las leyes de Dios. Tampoco se puede guardar. Dios no le puede salvar por medio de la ley por la sencilla razón de que no la puede cumplir. Dios no puede aceptar cosas imperfectas, y ni usted ni yo, amigo oyente, podemos proveer la perfección. Es por eso que Él no nos salva por la ley. El Antiguo Testamento es testigo de eso, como lo es la ley. Porque en el mismo corazón del sistema mosaico estaba el tabernáculo donde se ofrecía sacrificios de sangre. Este sacrificio de sangre era de suma importancia porque ese sacrificio señalaba hacia Jesucristo. Así es que los profetas fueron testigos. ¿Qué es lo que quería decir Isaías entonces cuando escribió allá en el capítulo 53 de su profecía, versículos 1, 6 y 10, cuando dijo: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Amigo oyente, la ley y los profetas testificaron de esta justicia que Dios proveería en Cristo Jesús. Ahora, en el versículo 22 de este capítulo 3 de la epístola a los Romanos leemos: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Hay algunos que piensan que la gracia de Dios desciende sobre la humanidad como si fuera por esos tubos de esos órganos antiguos de las iglesias. Algunos tubos son pequeños y cortos, otros de mucho mayor tamaño. Pues bien, hay quienes piensan que la gracia de Dios tiene que descender en mucha cantidad para alcanzar a algunos, pero en menor cuantía para otros. Amigo oyente, es necesario que llegue bien hasta el fondo para que nos alcance a todos. Todos estamos en esa posición, todos somos pecadores. Y es la justicia de Dios la que provee esa gracia en Cristo Jesús. Nosotros llegamos a ser totalmente completos en Él. Somos absolutamente salvados en Cristo. Pero fuera de Él estamos completamente perdidos. No hay tal cosa como un término medio. No existe tal lugar en esta situación. O usted bien tiene a Cristo, y esto quiere decir que es salvo, o está completamente perdido fuera de Él. Tenemos ahora ante nosotros esta gran declaración, porque no hay diferencia, aquí al final del versículo 22. Cae como un manto sobre todos nosotros y ha descendido hasta el fondo para hallarnos a todos. Ahora el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto no quiere decir que no haya diferencia entre pecadores, porque sí la hay, sino que todos hemos pecado. Nada tiene que ver aquí quiénes somos nosotros. Permítanos ilustrar esto con una simple explicación. Si usted llegara a visitar el estado de California en los Estados Unidos, podría jugar un juego llamado Saltar hasta Catalina. Ahora, Catalina es una isla que está a unos 25 kilómetros de la costa del Pacífico. Usted iría a la ciudad de Santa Mónica y allí correría y saltaría del muelle para ver si puede saltar hasta Catalina. Ahora alguien dirá: bueno, eso es imposible. Para ser francos, debemos decir que hasta ahora nadie lo ha podido hacer, pero es muy divertido participar en el juego para ver quién lo puede hacer. Usted y yo podemos jugar y ver quién salta más lejos, pero ninguno de los dos podrá hacerlo hasta la misma isla. Y lo más interesante es que la persona que salte más lejos se moja más. Amigo oyente, todos hemos pecado, algunos más que otros, y hay algunos que pueden saltar más lejos que los otros, pero ninguno puede llegar hasta la gloria de Dios. Usted, amigo oyente, nunca podrá alcanzarla por sus propios medios. Y Dios ha provisto esa justicia en Cristo para todos nosotros. Eso es lo que Dios nos ha dado y que debemos aprovechar. Permítanos ahora preguntarle, amigo oyente, si usted ya se ha aprovechado de lo que Dios le ofrece. Es por fe. No lo puede usted obtener por medio de la ley o por medio de las obras. Tampoco lo puede lograr por sí mismo ni con su membresía en una iglesia. Es imposible lograrlo en una ceremonia. Solo se obtiene por medio de la fe, creyendo en Dios. Cuando uno cree en Él, es algo maravilloso. Pero recuerde que cuando uno no cree en Él, hace de Dios un mentiroso. Así es como Dios nos presenta esto. Amigo oyente, es nuestra ferviente oración en esta hora
que usted acuda hoy mismo al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y le abra las puertas de su corazón para recibirle como su único y todo suficiente Salvador. Sólo así, por medio de Cristo Jesús, podrá usted llegar a la gloria de Dios. Acéptele hoy, y puedo asegurarle que nunca se arrepentirá de haberlo hecho. Dios le ayude a hacerlo.